Cuando los padres aman y matan. El día de hoy les voy a narrar dos historias reales de filicidio y abuso extremo. Para esto debemos entender el término filicidio, y se describe como uno de los actos más trágicos e incomprensibles que puede ocurrir dentro de una familia. Un padre o una madre que mata a su propio hijo. Siendo un crimen que desafía nuestra comprensión del amor, de la protección y de los límites de la violencia. Pero detrás de cada caso hay una historia humana compleja y devastadora. Hoy te contaré unos hechos reales que pude investigar con nombres, víctimas y contextos específicos. Antes de entrar en los casos, comprendamos qué dicen los estudios. El filicidio representa un porcentaje constante de homicidios a nivel mundial. En Perú, por ejemplo, según la encuesta nacional sobre relaciones sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, y UNICEF, más del 70% de los niños y niñas han sufrido violencia física o psicológica alguna vez por parte de un miembro del hogar, incluyendo padres u otros adultos con los que viven. En México, por ejemplo, un análisis de homicidios en niños menores de 10 años entre el año 2008 y 2025 encontró que aproximadamente 5.200 homicidios ocurrieron durante ese periodo, con el hogar como lugar más frecuente de ocurrencia. Una proporción significativa ocurrió en su propia casa, lo cual sugiere contextos de violencia doméstica o familiar en muchos casos. En Estados Unidos, por otro lado, datos oficiales revelan que cada año hay cientos de casos en los que padre o madre es arrestado por filicidio. Antes de empezar, si les gustan los videos como este, no se olviden de suscribirse y seguirme. Soy Baxplay, y con ese contexto, vamos a los hechos. El famoso caso del asesinato de Isabela Nardoni, Brasil, 2008. Era la noche del 29 de marzo del 2008, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El cielo estaba despejado, el tráfico habitual y el silencio de un edificio residencial llamado Edificio London se rompía solo con el sonido de la televisión y algunos autos pasando. Esa noche, una niña de 5 años llamada Isabela de Oliveira Nardoni cayó desde la ventana del 6º piso del departamento de su padre. Minutos después, fue hallada en el jardín aún con vida. Fue ahí que los vecinos alertaron a los bomberos y la pequeña fue trasladada de urgencia al hospital llamado Das Clínicas da Universidade de Sao Paulo. Pero las heridas eran demasiado graves. Lamentablemente, Isabela murió un poco después. El caso conmocionó a todo Brasil. Una niña de 5 años muerta en lo que al principio parecía un accidente. Pero la verdad, como descubriría la policía en los días siguientes, era mucho más oscura. La primera versión que se conoció fue la del propio padre, Alexandre Alves Nardoni. Dijo que un ladrón había entrado al departamento mientras él bajaba del auto con sus otros hijos, que al regresar encontró la ventana rota y a Isabela desaparecida. Minutos después vio el cuerpo en el jardín, pero los investigadores notaron algo desde el inicio. La escena no tenía sentido. No había señales de robo, no había huellas ajenas en la casa, y la tela protectora de la ventana, lejos de estar rota de manera irregular, había sido recortada con precisión, como si alguien la hubiera cortado con tijeras. El departamento estaba limpio, demasiado limpio, pero la policía encontró pequeñas manchas de sangre en lugares que parecían recién lavados. Finalmente, los análisis forenses confirmaron que era sangre de Isabela. Esa fue la primera grieta que los investigadores pudieron detectar. La historia del padre de Alexandre no cuadraba. Otro indicio que no cuadraba es que durante la autopsia, los médicos legistas hallaron señales claras de asfixia y agresión previa a la caída. Isabela tenía lesiones en el cuello, hematomas en la cabeza y marcas en la espalda que no coincidían con una caída libre. Los peritos concluyeron que la niña fue golpeada y probablemente estrangulada antes de ser arrojada por la ventana del 6º piso. Las pruebas reconstruyeron una escena aterradora. Aquella noche, Isabel estaba con su padre Alexandre y su madrastra Ana Carolina Jatobá. Los otros hijos pequeños de la pareja durmiendo en una habitación cercana. En algún momento hubo una discusión. Los investigadores no pudieron determinar si fue entre los adultos o entre la madrastra y la niña. Pero la evidencia forense era clara. Isabela sufrió una agresión dentro del apartamento antes de caer. Los vecinos también escucharon gritos femeninos, una voz infantil llorando y luego un golpe seco. El país entero comenzó a seguir el caso como si fuera una novela trágica. Los medios transmitían en directo cada detalle, cada pericia y cada audiencia. La sociedad brasileña estaba dividida. Las personas dudaban si había sido un accidente o un crimen atroz cometido por los padres. Con el tiempo, la policía descartó cualquier hipótesis de robo.
la investigación se centró en el matrimonio. Y pronto surgieron nuevos elementos. Declaraciones de la madre biológica de Isabela, Ana Carolina Oliveira, quien relató que la relación entre su hija y la madrastra era tensa. La niña, según ella, había llegado en ocasiones con rasguños y moretones, y aunque nunca lo dijo abiertamente, había dado señales de miedo o incomodidad, cuando debía pasar tiempo con su padre y su pareja. Los fiscales brasileños describieron el ambiente familiar como una mezcla de celos, tensión y autoritarismo. Se cree que esa noche hubo un episodio de violencia doméstica que escaló de forma irreparable. El juicio comenzó en marzo del 2010, 2 años después del crimen. La cobertura mediática fue tan grande que algunos canales interrumpieron sus programaciones habituales para transmitir en directo. El tribunal escuchó testimonios de peritos, vecinos y familiares. Las pruebas forenses fueron determinantes. La sangre de Isabela estaba dentro del apartamento, en lugares donde no debía estar si todo hubiera ocurrido afuera. Además, la forma en que cayó el cuerpo coincidía con una caída forzada, no accidental. Cuando el juez leyó la sentencia, Brasil entero contuvo el aliento. Alexandre Nardoni, el padre, fue condenado a 31 años, 1 mes y 10 días de prisión por homicidio calificado y fraude procesal, por intentar limpiar la escena y alterar pruebas. Ana Carolina Jatobá, la madrastra, fue condenado a 26 años y 8 meses por homicidio. Los dos fueron llevados directamente a prisión y hasta hoy mantienen su inocencia. Ambos han apelado varias veces, pero las condenas siguen firmes. Este caso no solo sacudió a la opinión pública brasileña, provocó una reflexión nacional sobre la violencia doméstica y el papel del Estado en la protección de los menores. Se convirtió en un símbolo de injusticia y de la fragilidad de los niños dentro de los entornos familiares conflictivos. Años más tarde, la historia fue retomada en un documental del canal de la N Roja, titulado Isabela, el caso Nardoni, donde periodistas, peritos y familiares reconstruyeron lo que ocurrió aquella noche. En ese documental, los expertos explican que el móvil del crimen nunca fue declarado oficialmente, pero las pruebas apuntan a una combinación de impulsividad, celos y castigo físico que se salió de control. No hay registros de premeditación, sino de violencia momentánea, de un impulso devastador que terminó en tragedia. Ahora, más de 18 años después, el nombre de Isabela Nardoni aún provoca indignación, tristeza y reflexión. Su historia se enseña en facultades de Derecho y Criminología como un ejemplo de cómo los crímenes intrafamiliares suelen ocultarse detrás de la apariencia de normalidad. Un recordatorio doloroso de que a veces el mayor peligro para un niño puede estar en el mismo lugar donde debería sentirse más seguro: su hogar. El asesinato de Assunta Basterra, España 2013. En Galicia, España, un 21 de septiembre del año 2013, en una carretera secundaria que atraviesa un bosque del municipio de Teo, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, un ciclista se detiene al ver algo extraño al borde del camino. Lo que parecía una bolsa de ropa era en realidad el cuerpo de una niña de 12 años. Estaba cubierta parcialmente con una sábana blanca y no prestaba signos visibles de violencia. Aquella niña era Assunta Young Fang Basterra Porto, hija adoptiva de una pareja muy conocida en Santiago, Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro. La historia de Assunta había comenzado de manera luminosa. Había nacido en Jiangsu, China, en el año 2001. A los 9 meses fue adoptada por Rosario y Alfonso, una pareja acomodada, culta y sin hijos biológicos, residentes en el casco histórico de Santiago de Compostela. Rosario era abogada e hija de un ex cónsul honorario de Francia, y Alfonso era un periodista. Ambos parecían el retrato de una familia moderna, intelectual y estable. Durante años, Assunta, una niña brillante, hablaba 3 idiomas, destacaba en el colegio y tocaba el piano y tenía un rendimiento académico sobresaliente. Nada hacía presagiar lo que ocurriría aquella tarde de septiembre del 2013.
El día del crimen, Rosario denunció la desaparición de su hija en la comisaría de Santiago alrededor de las 10:30 de la noche. Dijo que había dejado a Asunta en su casa esa tarde y al regresar ya no estaba. La policía activó el protocolo de búsqueda de menores desaparecidos. Sin embargo, la investigación dio un giro brusco solo unas horas después, cuando el cuerpo de la niña fue encontrado en Teo, envuelto en una sábana idéntica a las que usaba en la vivienda de los Porto Basterra. La autopsia reveló que Asunta había sido drogada con una fuerte dosis de somníferos y luego asfixiada. Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se veía el coche de Rosario pasando varias veces por la carretera donde apareció el cuerpo. Y en otra grabación tomada esa misma tarde en el garaje del edificio familiar, la niña parecía inconsciente o profundamente dormida. El caso pasó de desaparición en homicidio con premeditación en cuestión de horas, y las sospechas se centraron de inmediato en los padres adoptivos. Los investigadores descubrieron que en los días previos al crimen, la pareja había comprado grandes cantidades de Orfidal, un potente ansiolítico que contiene lorazepam. Lorazepam es la misma sustancia que los peritos hallaron en el cuerpo de la niña. Cuando la Guardia Civil registró los domicilios de Rosario y Alfonso, encontraron recetas médicas, restos de medicación y notas que demostraban un patrón de suministro constante de somníferos. Los peritos determinaron que Asunta había sido drogada de forma intermitente durante semanas antes de su muerte, posiblemente para mantenerla adormecida y controlada. El hecho fue confirmado por testigos de su entorno como profesores y amigos que habían notado que la niña llegaba a clases cada vez más somnolienta y con dificultades para concentrarse. Los interrogatorios fueron tensos desde el principio. Rosario Porto insistía en su inocencia y decía no recordar partes del día del crimen. Afirmó que Asunta estaba dormida porque había tenido un ataque de alergia y que la medicación era para tranquilizarla. Alfonso, por su parte, se presentó como un padre devastado, pero sus declaraciones contenían contradicciones notorias. La Guardia Civil descubrió que el día anterior al asesinato, ambos habían ido juntos a comprar las cuerdas utilizadas para atar las sábanas en la que apareció el cuerpo, y que las locaciones de sus teléfonos móviles los situaban cerca del lugar del hallazgo, en el horario exacto del crimen. La versión más aceptada por los investigadores fue que Rosario condujo el coche hasta Teo, con Asunta sedada en el asiento trasero, y que Alfonso participó en la preparación y el traslado del cuerpo. Los peritos concluyeron que la niña murió por asfixia mecánica tras haber ingerido una dosis masiva de lorazepam. El juicio comenzó en octubre de 2015 y se convirtió en uno de los procesos más mediáticos de la historia judicial española. Durante semanas, los medios nacionales transmitieron las sesiones desde el Palacio de Justicia de Santiago. Los abogados defensores intentaron plantear la hipótesis de un asesinato cometido por terceros, incluso mencionando teorías de secuestro o rituales, pero la cantidad de pruebas directas contra los padres hizo imposible sostenerlas. Los fiscales mostraron decenas de grabaciones, documentos y reportes médicos. En uno de ellos, un psicólogo infantil del colegio de Asunta testificó que la niña le había contado que sus padres le daban polvos blancos que la hacían dormir. Esa frase, que parecía imposible en un principio, se convirtió en la pieza clave del caso. El jurado, tras deliberar durante más de un día, emitió su veredicto: culpables de asesinato con agravante de parentesco. Rosario Porto fue condenada a 18 años de prisión, al igual que Alfonso Basterra. Ambos fueron ingresados a cárceles diferentes, bajo vigilancia constante. La historia, sin embargo, no terminó ahí. En 2020, Rosario Porto fue hallada muerta en su celda tras haberse suicidado en prisión. Su muerte cerró el caso de manera definitiva, pero reabrió las heridas mediáticas de uno de los crímenes más incomprensibles de España contemporánea. Durante años, los medios y los expertos debatieron sobre las posibles motivaciones. Algunos psiquiatras forenses que la evaluaron afirmaron que Rosario padecía de trastornos de personalidad y episodios depresivos severos,
además de una fuerte dependencia emocional respecto a su exmarido. Otros señalaron la existencia de un sentimiento de pérdida de control, agravado por la muerte de sus padres meses antes del crimen, y una relación ambigua con Assunta en la que alternaban la sobreprotección y el rechazo. Alfonso Basterra, por su parte, siempre negó cualquier participación directa, pero el tribunal determinó que había actuado en cooperación con su ex esposa. Nunca se descubrió motivación económica clara, ya que la familia no tenía deudas significativas. Los fiscales plantearon más bien un motivo psicológico, la obsesión por mantener control sobre ella y eliminar un elemento que generaba conflicto tras su separación. Con el tiempo, el caso Assunta se convirtió en un espejo oscuro para la sociedad española, una historia que cuestionaba la idea de la familia como refugio seguro. El crimen expuso las zonas más sombrías de las relaciones afectivas y el deterioro emocional, y puso de manifiesto cómo incluso los entornos más cultos y aparentemente perfectos pueden ocultar un horror cotidiano. Hoy, más de una década después, el caso sigue siendo objeto de documentales, libros y de debates académicos sobre la psicología criminal, la maternidad adoptiva y la detección temprana de señales de abuso. Cada septiembre, en Galicia, algunos vecinos siguen dejando flores blancas cerca del punto donde apareció el cuerpo. Nadie las reclama. Solo queda el silencio del bosque y el eco del nombre de una niña que jamás debió morir. Assunta John Fang Basterra Porto. Bueno chicos, espero que les haya gustado estos dos casos que he narrado el día de hoy. No se olviden suscribirse, me apoyarían bastante. También darme un like y comentar. ¿Qué tal? ¿Les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gusta esta dinámica de los videos? ¿Qué próximo caso les gustaría que les contara? Así que nada, espero que les haya gustado. Soy Baxplay y nos vemos en el siguiente video.